sobre el matrimonio. Queremos compartir de nuestra propia vida y sobre todo de los principios de la palabra de Dios que son tan importantes. Creo que hace unos años venimos como replanteando más cuando damos charlas a las parejas el que podemos compartir con las parejas, ¿cierto? Entonces antes dábamos charlas sobre cómo mejorar la comunicación, cómo mejorar las relaciones sexuales, cómo educar a los hijos, bueno, y cómo. Pero pues vemos que pues fue bueno, pero como que no era lo más importante que podíamos comunicar. Hoy queremos pues hablar con ustedes y tratar de comunicarles lo más importante que creemos que podemos dejarles, ¿no? Creo que en esto pues no hay genios, no podemos darles las recetas mágicas. Lo más difícil creo es sacar una familia adelante. Yo creo que uno puede triunfar como profesional, si usted es empresario, lo que sea, o empleado, pues puede triunfar, puede tener resultados tenaces, puede alcanzar niveles muy altos. Pero otra cosa es sacar adelante una familia. Y creo que eso es lo más difícil, ¿no? Lo más difícil. Lo más difícil de la vida es conquistarse a uno mismo. Y lo más difícil también es poder sacar adelante una familia. Entonces, y sobre todo porque de pronto las motivaciones que tenemos no son las mejores. Cuando nos casamos con unas motivaciones que no son correctas la mayoría de las veces, que no corresponden a lo que verdaderamente nos vamos a enfrentar. Y por eso fracasamos, por eso hay tantas parejas que fracasan, por eso tantas historias de divorcio que escuchamos todos los días, ¿no? Que se separan con muchos años aún de matrimonio, pero definitivamente no va más. En este tiempo de pandemia se ha complicado más el asunto, porque las parejas, pues al estar ahí en sus casas y tener que estar todo el tiempo viéndose, escuchándose, ha generado más crisis, ¿no? Pensamos que eso iba a ser muy chévere y en algunos casos, pues lo ha sido, pero en la mayoría de los casos creo que ha sido un generador de problemas. Entonces, no hay duda de que vivimos situaciones difíciles, ¿no? La realidad es que muchas parejas se casan con el objetivo de encontrar la felicidad. Yo quiero ser feliz, yo me quiero casar. Entonces ahí arrancaron mal, porque nunca uno va a encontrar la felicidad en otra persona, es imposible, ¿no? Pero uno románticamente lo cree, ¿no? Como vive en funciones de mi realización, de lo que yo me quiero realizar. Y ahora sobre todo las chicas modernas, no, y yo no quiero tener hijos, ¿no? Yo me caso, pero no quiero tener hijos porque lógicamente, y comienzan a sacar argumentos hasta muy espirituales, ¿no? No, porque es que la vida está muy difícil, muy crítica. Yo no quiero traer hijos para que sufran, yo ya, pero en el fondo no quieren pagar el precio de tener hijos. Y realmente si algo Dios usa para formar el carácter de Cristo en nosotros, precisamente es una familia que tiene que aprender a negarse y que tiene que sacar adelante sus hijos. Entonces, buscando esa realización personal, cada uno lo que quiere es realizarse, ser feliz. La Biblia es muy clara cuando dice de Santiago, por ejemplo, que de dónde vienen las guerras y los pleitos, los conflictos. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales batallan dentro de vosotros. O sea que las guerras, pues, no necesitamos buscarlas ahora que estamos en una situación tan crítica, de tanto conflicto. Pero eso es fruto de lo que hay dentro de nosotros mismos, es un reflejo. O sea, somos demasiado reactivos y por dentro de nosotros hay cantidad de inconformidad, de egoísmo. Y bueno, yo siempre le digo a la gente que, a los que caso, le digo, si te vas a casar para ser feliz, estás equivocado.
Pero si te casas porque ya eres feliz, porque tienes una relación personal con Dios que te permite vivir en una dimensión diferente, pues creo que vas a tener resultados. Pero en la práctica, vuelvo a repetir, esas no son o no tenemos las expectativas correctas. Entonces siempre estamos buscando que el otro cambie, que el otro mejore, y de pronto decimos, no, es que si él hace esto, si ella hace esto, entonces yo voy a actuar de otra manera. Estamos condicionados por el comportamiento del otro. Otras veces aún hasta queremos agradar a Dios, pero en nuestras propias fuerzas. Pero tampoco podemos porque nuestra naturaleza pecaminosa nos maneja, nos gobierna y no lo logramos. A veces mucha gente llega con esa motivación, no, yo me quiero acercar a Dios porque que me ayude, yo no quiero seguir peleando, no quiero dejar que mi temperamento me maneje, y pues yo quiero realmente tener una familia feliz. Pero igual, aunque esa es una motivación aparentemente espiritual, es más bien religiosa. Porque en el fondo uno quiere acercarse a Dios para que le dé lo que uno quiere. Y así no funciona la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de buscar ser bueno, se trata de hacer la voluntad de Dios. También a veces, dentro de esa misma línea, a veces como aparentemente muy espiritual, entonces dice la gente, yo quiero buscar en la Biblia, uy, yo quiero, a ver, muéstrame promesas. Yo me quiero aferrar a esas promesas para que Dios me permita salir adelante. Y la gente se la pasa buscando fórmulas, quieren buscar como una guía práctica para no tener problemas. ¿Por qué? Porque están buscando su felicidad personal. Pero de esa manera no funciona. ¿Cuál es la forma correcta realmente? La forma correcta es que yo me caso para glorificar a Dios. Yo me caso porque yo quiero agradar a Dios. ¿Sí? Creo que es como más entendible. La otra expresión suena como muy espiritual. Pero yo me caso porque quiero agradar a Dios. Yo me caso porque yo quiero realmente conocer a Dios. ¿Sí? Y porque estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Quiero negarme a mí mismo porque quiero realmente lograr el bienestar de la otra persona. No estoy tan viviendo en función de mí mismo, sino que quiero realmente vivir para que la otra persona, que yo pueda ser ese complemento, que yo pueda ser esa persona que ayuda a que el otro se realice, añadirle valor, etcétera. Y sobre todo, tener un matrimonio donde ambos quieren es agradar a Dios. Entonces, de esa manera sí vamos a ver cambios que perdurarán, porque nuestra motivación no somos el uno al otro, sino que queremos realmente hacer la voluntad de Dios. Por eso la razón de un cambio genuino comienza con un verdadero arrepentimiento, un cambiar mi actitud, aterrizar a que de pronto el problema no es el otro, sino que yo también soy el problema y muchas veces tenemos razones para juzgar, pero no nos vemos a nosotros mismos. Hace rato yo aprendí una frase que me gustó. Tú no eres mejor que yo. Simplemente los pecados tuyos son diferentes a los míos, pero tú no eres mejor que yo. Para que yo cometa estos errores, pero tú cometes estos otros. Entonces, eso es determinante. Nosotros como creyentes vivimos para agradar a Dios. ¿Y por qué? Porque somos conscientes de nuestra limitación. Somos conscientes de que no podemos. Tenemos una naturaleza que tiende hacia lo malo. Entonces, por eso a veces hasta queremos hacerle bien a nuestra pareja y terminamos embarrándola, terminamos haciendo lo que no queríamos. Porque así somos, y así lo dice la Biblia, dice Pablo, yo quiero hacerle bien a otro y termino es haciendo el mal que no quiero. Bueno, aquí vamos a intercambiar entonces con mi esposa la palabra para continuar con él. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarnos. Y
Hablando del tema de glorificar a Dios en el matrimonio, bueno, de pronto, como decía mi esposo, la frase suena muy espiritual, ¿no? ¿De qué se trata realmente glorificar a Dios? Bueno, que Dios se muestre en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros problemas. Es darle la oportunidad a Dios de que Él brille con su amor, con su poder, capacitándonos, cambiándonos. Eso es tener un enfoque que glorifica a Dios. Y si un matrimonio eh, tiene ese enfoque de querer glorificar a Dios, va a considerar que el pecado mío, mi pecado, es más importante que el de mi pareja, ¿sí? Vivimos totalmente contrario a este principio. Lo que más nos incomoda, lo que más nos duele, justamente es el pecado del otro, porque estamos tan pendientes de lo que el otro hace y falla y minimizamos lo que nosotros hacemos. Pero acordémonos de Mateo 7, del 1 al 5. Es un pasaje que yo creo que nosotros no lo sabemos, que todos los hemos oído, lo hemos oído. Y dice así: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Entonces, lo que nosotros estamos mirando es siempre a los demás, juzgando a los demás. El pasaje continúa: ¿por qué te fijas en las astillas que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ese era el enfoque de Jesús. Jesús nos enseñaba una y otra vez que tenemos es que mirarnos a nosotros mismos y mirar que la falla y los errores que nosotros tenemos son tremendamente más grandes que los de los demás, pero nosotros hacemos todo lo contrario. Un matrimonio que glorifica a Dios es un matrimonio que vive una vida de constante arrepentimiento, donde cada uno está lidiando con su pecado, donde cada uno más bien tiene una lista de cuáles son las cosas que tengo que mejorar. Si queremos vivir la vida con el enfoque del Señor, esa será nuestra vida, ¿no? El arrepentimiento debe ser un estilo de vida. Primero, nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros realmente no vivimos en esa vida de arrepentimiento, de mirar nuestro pecado, sino el de los demás, poco a poco, ¿qué va a pasar? Y eso lo vemos continuamente, vamos acumulando ira, enojo, ¿sí? De pronto vamos guardando, ya le pasé una, ya le pasé otra, porque estamos continuamente mirando la debilidad del otro y eso, ¿qué se va volviendo? Ira, hasta que llega un momento en que no la podemos guardar y explotamos. Entonces, esa ira puede volverse también autocompasión, ¿sí? Ay, en cambio yo todo lo que hago, todo lo que he hecho, en cambio yo sí que soy así, yo como, entonces magnifico mis bondades, porque todos tenemos dones y habilidades, pero también todos tenemos defectos. Y en eso caemos. Luego viene el resentimiento y es muy fácil comenzar a sentirnos víctimas, ¿no? Que estamos en una relación desigual, donde yo doy más y la otra persona menos. Pero el enfoque de Cristo ya lo vimos claramente, ¿no? Dejemos que el Espíritu Santo nos examine. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a ese arrepentimiento verdadero, porque una de las características que hace el pecado en nosotros es que nos ciega. El pecado nos ciega, no nos deja ver nuestro pecado.
Y en cambio, sí, podemos hacer sentir a la otra persona culpable y magnificar los errores y vivir a la defensiva de los errores que tienen los demás. ¿Sí? Ok, creo que esto es una constante, ¿no? El tema de manejar grupos de parejas es complicado, ¿no? Porque las parejas son cíclicas. O sea, siempre llegan con algún tema y ese tema se repite una y otra vez y le dan vueltas y siempre para el uno el problema es el otro. Para el otro el problema es el uno. Y por eso es complicado, ¿no? Es bien complicado el tema de ayudar a las parejas porque están buscando un mundo ideal, como les planteaba al principio, están buscando su realización y yo que me tengo que aguantar a este tipo, voy a tener que vivir todo el tiempo con un hombre de esas características. Entonces, mientras uno no aterrice, que tiene definitivamente que ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de la cultura, o de cómo el mundo nos ha ido enganchando en cantidad de formas y con todo ese cuento de que tú tienes que ser feliz, mereces ser feliz, tú, tú tienes que pensar en ti mismo, tu autoestima, bueno, todos los autos, ¿no? Y realmente eso no le ayuda a nadie y eso lo que genera es problemas. Entonces, ¿cuál es tu peor enemigo? El peor enemigo eres tú mismo. Cuando decimos que tú mismo es por tu propio pecado, por tu propio pecado. La Biblia es clara diciendo, cuídate de ti mismo, ¿sí? Cuídate de ti. Cuando le pedimos a Cristo que gobierne nuestra vida, precisamente lo que estamos diciéndole es que necesitamos que Él nos cambie, que Él nos transforme. Sí, eso es lo que necesitamos. Dice el texto de Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La escritura es muy clara. Si yo actúo conforme a lo que pienso, a lo que creo, me creo genio, creo que yo me las sé todas, que he tomado muchos cursos, que tengo una formación profesional, que tengo un temperamento muy sosegado. ¿Y sabes cuál es el problema más tenaz? Creerse bueno. O sea, hay mujeres sobre todo que se creen buenas y hombres que también se creen, no, le dicen a uno, ¿acaso está mal esto? ¿Acaso está mal esto? ¿Acaso está mal esto? Más bien como para buscando que la exaltación, uy, tú haces todo eso, no, es maravilloso, qué personaje. Pero con eso no ganamos nada. Pero es tan difícil que la gente reconozca sus errores. La Biblia lo dice de frente, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Entonces, nadie, ¿sí? Nadie. Es muy difícil, pero es saludable cuando aprendemos a depender de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones, por ejemplo, de ese pecado? Cuando hablamos del pecado, es una expresión también que a veces pues la gente le tiene como, ay, eso es pura religión. Es mucho más que eso. O sea, pecado en el original es no dar en el blanco, ¿sí? Es equivocarme. Pecado muchas veces es hacer lo bueno. Eso también es pecado, porque es creer que haciendo lo bueno, entonces me gané el cielo. El problema de la vida cristiana no es hacer lo bueno. La clave en la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. Que muchas mujeres igual son pisoteadas en su dignidad, por ejemplo, por no, y no son capaces de denunciarlo, de demandar, porque son buenas, entonces no, yo aguanto, yo espero que él cambie. Lo que necesita es que lo denuncie, que vaya y le ponga una caución y demás. Eso es lo que él necesita, no que tú seas buena, que te dejes igual agredir. O un hombre, ¿no? Que no asume su papel también como cabeza y que realmente termina de pronto porque las mujeres en este tiempo, pues como compiten con el hombre también en la parte financiera, entonces tiene más capacidad ella
más poder económico y pues el que tiene el poder económico en el mundo en que vivimos maneja al otro. Y fruto de eso, pues encontramos hombres muy pusilánimes que no asumen realmente su papel de cabeza, que no es de mandar ni de imponerse, sino al contrario, de ser un proveedor, de generarle seguridad a la mujer, de hacer una serie de cosas que son la voluntad de Dios, pero si no las haces, estás pecando. Y estás pecando porque eres un bueno que haces lo poco que puedes, pero que no cumples con tu papel en el hogar. Entonces, no es de acuerdo a mi propia percepción, creerme que antes merezco un premio. No, para nada. Dios es el que define qué es lo que está bien y lo que está mal. Y a Él tenemos que acudir. Y cuando vamos a la realidad de cómo Dios ve nuestra vida, descubrimos que aún en nuestro pensamiento la estamos embarrando. Y las intenciones de nuestro corazón a veces son terribles, terribles. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Y si no tenemos la forma de canalizar todas esas emociones, pasiones con el Señor, por ejemplo, ¿cuáles son los dos problemas principales del hombre? Las mujeres y la plata. Entonces siempre está enredado a veces en temas, si no directamente, en su pensamiento. Las intenciones, el internet, la pornografía, tantas cosas que están allí y que están mal, aparentemente no hace nada, pero desde la perspectiva de Dios está re mal. Y eso es lo que debemos entender, que tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Lo bueno es que hay solución para todo eso. A mí me encanta que la palabra de Dios para nosotros es precisamente la que nos permite tener esperanza. Cristo, al morir en la cruz, no solamente murió para que podamos ser reconciliados y para que tengamos la salvación y tengamos el cielo. Es cierto, recibir a Cristo, reconocer que Él se encarnó, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó y que Él ascendió a los cielos y luego nos envió el Espíritu Santo. El aceptarlo, el arrepentirnos, reconocer que somos pecadores, que no tenemos esa relación con Dios, nos permite disfrutar de algo maravilloso, el regalo de la vida eterna. Pero de ahí en adelante tenemos que continuar aplicando el Evangelio a nuestra vida y diciéndole, Señor, tú moriste por este pecado mío, por ejemplo, de pensamientos que no corresponden, de mala administración del dinero, de no asumir la responsabilidad que debo tener con mis hijos. Entonces yo tengo que decirle, Señor, yo sé que tú me puedes ayudar. Ayúdame, ayúdame. Yo creo que esa expresión ayúdame me encanta. ¿Saben por qué? Porque hace pocos días yo tuve una experiencia muy fuerte. Tuve que ir a la clínica. Yo he ido a la clínica en todo el proceso que viví del cáncer, como 2 años, y ahora lo último, el remate de la próstata. Yo creo que entré a la clínica como 6 veces. Algunas veces duré más de 30 días. Pero la última vez fue lo más terrible porque tuve un dolor impresionante que no, ni la sonda ni nada que tenía me lo podía calmar, me aplicaron morfina, tampoco me lo pude calmar. Y yo en ese momento tan terrible que debía gritar, yo a veces decía, bueno, ¿qué hago? Pero afortunadamente, pues no es esa mi forma de ser. Y yo lo único que le podía decir al Señor en ese momento tan tenaz era ayuda, Señor, ayuda. No me salía más tampoco. Pero yo entendí que eso era suficiente, o sea, yo no tenía para qué ponerme a decirle quién sabe qué cantidad de cosas. Y quiero animarlos aún con esa forma de acercarse a Dios y decir, Señor, ayúdame a ser el esposo que mi esposa necesita, la esposa que mi esposo necesita, la mamá o el papá que mis hijos necesitan. Ayúdame. Y déjame ver cuál es la respuesta. Déjame conectarme contigo. Déjame confiar en tu poder, que tú eres capaz de transformarme, que si hay solución para mi matrimonio, que lo veo más enredado que embolatado, que lo veo en una crisis latenaz, que veo que no hay nada, que Jesús no resucitó. Si Jesús resucitó, entonces Él puede
levantar muertos. Si está muerto mi matrimonio, Él puede transformarlo, puede cambiar. El Espíritu Santo nos ha sido dado y lógicamente el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Bueno, entonces, en esta noche hemos estado hablando mucho de pecado y a veces esa palabra pues como que había pasado de moda, pero justamente nosotros queremos volverla a poner de moda, ¿sí? Y no verla como tan lejos, porque ese es el problema de nuestro matrimonio. El problema de nuestro matrimonio, ya dijimos, en primer lugar es mi pecado, ¿sí? En segundo lugar, pues que no es nuestro enemigo la pareja, el enemigo de nosotros es el pecado. Y que las implicaciones del pecado en nuestra vida pues tienen muchísimas cosas que ver, o sea, no veamos tan lejos de que el pecado es solamente para los que roban, matan, bueno, hacen cantidad de cosas. No, pongamos de moda en nuestro matrimonio la palabra pecado y sobre todo mi pecado, ¿sí? Porque definitivamente es algo con lo que tenemos que relacionarnos. En estos días me daba cuenta que el orgullo y la altivez son algo que nos afecta cantidades a todos, ¿sí? Y que definitivamente muchos de los problemas que yo he tenido, no solamente en el matrimonio, sino en toda mi vida, ha sido consecuencia de mi orgullo y de mi altivez. Y eso qué difícil es reconocer. Entonces me propuse hablarlo con más naturalidad, comenzar a decir, no, es que yo soy orgullosa y soy altiva. Sí, tengo. ¿Para qué? Para poderlo reconocer. Yo tengo que comenzar a hablarlo y comenzar a mencionarlo y a decir lo tan orgullosa y lo tan altiva que soy para, por ejemplo, reconocer mis errores, para comenzar a responder con una actitud humilde ante las agresiones, ante las cosas que no me gustan, ¿sí? Definitivamente mi problema es mi pecado. ¿Cómo actúa el pecado? Sigamos con ese tema. ¿Cómo actúa el pecado? El pecado tiene una dimensión de engaño, ¿sí? Una de las cosas que más hace el pecado es engañarme, hacerme creer que yo estoy divinamente. Y uno ve tan fácil las situaciones de las demás personas y uno dice, uy, si esa persona cambiara en esto, si esa persona comenzara a tener otra actitud ante esta situación, uy, definitivamente le cambiaría la vida, ¿sí? Una nueva actitud hacia el trabajo, hacia los problemas, hacia las relaciones. Uno dice, uy, ¿cómo sería de increíble la vida? ¿Cómo le cambiaría si tuviera una actitud? Y uno cuando habla con esa persona sobre esos temas, eh, uno se da cuenta que la persona está completamente cegada, ¿no? Porque tiene una claridad de que el problema está en las circunstancias, en las personas, en los demás, en todas las situaciones, menos en esa persona misma, menos en sí misma. Nos engaña continuamente. El pecado es difícil de identificar, no es fácil. Es algo que nosotros nos queda muy difícil poder reconocer. Afortunadamente la Biblia dice que la Biblia es un espejo. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos enfrenta a nuestro pecado y comienza a mostrarnos y a discernir la cantidad de motivaciones, porque el pecado no solamente son hechos, el pecado sobre todo son actitudes y motivaciones, y esos, ¿quién los va a ver? ¿Sí? Entonces podemos fácilmente ser engañados y difícil de identificar. Así que
Entonces, lo que mejor podemos hacer es darnos, digamos, como una actitud de duda sobre las opiniones que nosotros tenemos de nosotros mismos y de los demás. ¿Será que tú tienes toda la razón? ¿Será que la forma como tú ves a los demás y como te ves a ti misma, así es que realmente eres? No, dudemos de eso. Hagamos, digamos, tengamos una actitud de duda saludable. ¿Por qué? Porque puedes estar engañada como yo puedo estar engañada. Entonces, otra de las manifestaciones del pecado es que el pecado nos va a querer justificar siempre, ¿sí? Es lo primero que uno hace cuando le señalan algo que es, inmediatamente decir, ay, pero es que yo no lo hice con esa intención, o tú no me entendiste, o eso no fue lo que yo quise hacer, ¿sí? Inmediatamente también comenzamos a señalar, y es que tú no te ves, ¿acaso tú no te ves? A minimizar entonces eh, esa, eh, ese señalamiento que nos están haciendo. Entonces el pecado nos va a querer siempre justificar, darnos razones para empequeñecer ese pecado. El pecado nos incapacita para ver con claridad la realidad, ¿sí? No estamos verdaderamente siendo objetivos y realistas, no podemos. Vivimos la vida desde nuestro punto de vista y el pecado no nos impide, o mejor nos impide ver la verdadera realidad. Entonces, ¿qué es lo que más hace el pecado? Pues altera nuestra manera de ver la vida y de pensar y nos lleva a endurecer nuestro corazón, porque podemos estar de pronto en contra de muchas personas para sostener que nuestra posición es la verdadera. Hacemos entonces que creamos cosas que no son verdad. El pecado nos dice que estamos bien y el pecado, en lugar de luchar contra ese pecado, nos lleva a luchar contra las personas. Entonces, el pecado definitivamente es más fuerte que nosotros. Estamos luchando contra algo que es tremendamente grande y fuerte y a veces nos incapacita tremendamente para vivir y experimentar el matrimonio que Dios quiere que nosotros vivamos. Es interesante cuando, por ejemplo, pensamos en nosotros, ¿cómo somos? Somos seres imperfectos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Así somos. Desde niños, los niños, ¿quién les enseña a ser malos? Son malosísimos. Un momento en que uno dice, pero este chino tan egoísta, no comparte, tan rebelde, ¿quién le enseñó? Es su naturaleza. Y resulta que vamos creciendo y vamos tapando cosas, pero ahí está la naturaleza, ahí está latente. Y luego nos casamos con otra persona que es igual a nosotros. Entonces, ¿qué puede salir de ahí? Dos personas que somos terribles, los dos, somos terribles. El uno con carita de yo no fui, el otro de pronto más atrevido, pero igual somos terribles. Resultado, tremendo despelote. Tarde que temprano, eso se rompe porque va a venir el conflicto, es natural que venga el conflicto, es más que lógico. Y por eso uno queda admirado, ay, esa pareja tan bonita, pero mire lo que pasó. Pero es fruto simplemente de nuestra condición. Y por eso necesitamos a Dios en esto. El libro del Eclesiastés dice que cordón de tres dobleces no se rompe y está hablando de que el otro cordón es el Señor. Y definitivamente si nosotros no involucramos a Dios, esto no funciona. Entre comillas puede funcionar porque hay gente que como que se aguanta, dice, yo me voy a aguantar, con motivaciones a veces muy carnales. Pero se aguanta porque le toca.
Pero realmente, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es humillarse uno delante de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo me casé, como a los 2 años, me tocó arrodillarme y decirle, me quedó grande esta vida. O sea, yo me quedo grande. Ya, y estaba comenzando. Y yo hasta pensé, ¿no? Y da cuenta que yo hasta pensé en un momento dado, pero es que yo no pensaba que esto iba a ser así. Entonces yo acostumbrado a mi libertad, mi egoísmo, y de pronto estar como amarrado ahí. No, pues me pareció terrible. Entonces, y en cambio cuando llegaron los hijos, ahí sí que me quedó más grande todavía la asunto. Y me tocó otra vez agacharme y decirle, Señor, me siento impotente. De por sí que soy un hombre con muchos conflictos, inadecuaciones, resentido social de niño, introvertido, tragándome las vainas. No, nunca me enseñaron a ser cariñoso. Y mi esposa dice que yo es que le dije una vez que yo era romántico y después ya se estrelló porque romanticismo no me salía por ningún lado. Entonces definitivamente, pero fue que yo no vi eso, a mí no me enseñaron, yo no lo disfruté de mi familia, yo viví una infancia muy tenaz. Y gracias a Dios el Señor me encontró cuando yo tenía 20 años, 19 años, y pude conocerlo y comienza un proceso de cambio. Y bueno, pues yo sí quería casarme porque si no la iba a terminar embarrando, porque eso era lo que hacía con todas las novias que tenía, embarrarla. No, para más, ¿no? O sea, yo era con una mentalidad de machista que también la heredé de mi papá, que era bien macho, que me había llevado a debutar como a los 15 años con las malas mujeres, que en ese tiempo pues a uno le parecían eran muy buenas. Entonces termina embarrándola todo el Sí, tiempo. Y de ahí para adelante, que yo cuando aterricé, yo no hacía sino embarrarla. Entonces ya me hice cristiano y yo dije, no, yo no puedo seguir así. Y yo quería servirle a Dios, yo quería agradar a Dios. Entonces fue cuando yo dije, no, yo me tengo que casar. Aquí no hay otra, yo me tengo que casar. Y yo por eso dije, no, yo no vuelvo, yo no sigo con esto porque era como tan mujeriego que entonces ya después se vuelve uno muy inseguro, uno no sabe lo que quiere y nada ni nadie lo satisface. Entonces cuando ya dije, no, yo me caso. Y por eso cuando yo hablé con Pilar, que ya llegó con carita de mosca muerta ya a las misiones, y entonces llegó ahí con esa carita, tenía 19 años, era toda con una rolita ahí, toda calladita. Imagínense, calladita, pensé yo que era calladita. Y resulta que por eso cuando ya yo me le acerqué a ella estando en las misiones, ella se fue de misionera y yo en esa época ya estaba de misionero. Cuando yo fui a visitar a los equipos, yo me acuerdo que yo le dije, mira, yo no estoy buscando novia sino esposa. ¿Te quieres casar conmigo? Y ella se demoró medio minuto y me dijo, claro, claro. Bueno, ella también había orado al Señor y estaba en la misma línea, ¿no? Ella quería también tener un esposo. Y qué un partidazo que se levantó, un esposo cristiano, imagínense, siervo de Dios, ¿no? Esto no se consigue ya. Ella no se imaginaba la maravilla con que estaba casando, ¿cierto? Pero gracias a Dios que tanto ella como yo hemos querido agradar a Dios, hemos querido glorificar a Dios, hemos vivido por situaciones muy tenaces. Nos ha tocado enfrentarnos a la realidad de que cada uno somos pecadores terribles. Bueno, yo más, ¿sí? Y lógicamente el Señor nos ha llevado, nos ha guardado, nos ha cuidado y sobrevivimos y creo que Dios nos ha permitido construir un matrimonio. Pilar con su actitud y su conducta y todo lo que ella hace, aprendió a manipularme. Una mujer viva, dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, entonces ella me manipula con un dedito nomás o me mueve, me lleva, me trae, yo simplemente obedezco, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ella se ganó ese espacio conmigo, se lo ganó a través del servicio. Yo pensé que, uy, mira esta mujer cómo me sirve, qué chévere. Me sirve, eso terminas manejándolo a uno porque
se vuelve uno una pelota que ya después no sabe nada y que entonces, ay, que necesito esto y bueno, se vuelven imprescindibles. Entonces ella realmente ha sabido, y yo puedo decir con toda libertad, lo digo donde voy, donde sea, la persona que yo más admiro es a Pilar, la persona que más admiro. ¿Por qué? Porque pues sé que es una mujer de Dios, ella es una mujer que busca a Dios de corazón, que quiere agradar a Dios, una excelente mamá, una abuela recontralcahueta ahora, y también buenísima abuela. Y bueno, ahí vamos en la lucha, ¿no? El Señor nos lleva de su mano y quería pues simplemente sincerarnos un poco con ustedes porque esto no ha sido fácil. Y todo esto que les compartimos es porque lo hemos aprendido a punta de golpes también. Y de pronto no muy emocionados, ¿no? ¿Cómo así? Pero es que tiene uno que decirse la verdad, ¿para qué me digo mentiras? Y el Señor sí que lo confronta a uno y lo pone contra la pared. Entonces, ahí va la película. No sé cómo sea la de ustedes. Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si quieren compartir algo también complementario, chévere, para que pues podamos interactuar un poquito más. Creo que ya les abrieron el micrófono o se lo abren al que quiera hablar. No, líder, creo que le han dado en la médula, en el punto central de, de nosotros como parejas. Creo que eso simplifica mucho simplifica mucho los problemas que a veces pretendemos solucionar a través de estos movimientos. Una gran exposición llena de amor y de sinceridad. Y muchas gracias, más que cualquier cosa, gracias por esto que nos comparten. Con mucho gusto. De pronto me quedo también con algo muy espectacular que creo que lo que decía Pilar es muy real. Tenemos que volver a colocar de moda lo que Dios llama pecado como pecado. No son deslices, no son errorcitos, son pecados. Y cuando yo lo miro desde la perspectiva de Dios, pues yo tengo que reconocerlo, humillarme y pedir perdón por mi pecado. Porque si es un resbaloncito o es un errorcito, yo creo que no tengo que pedir perdón ni tengo que humillarme ni cambiar. Pero cuando yo entiendo que lo que estoy cometiendo es pecado, yo tengo que ir delante de Dios, pedirle perdón y también pedirle perdón a mi esposo. Entonces, me quedo con eso tan bonito. Y sí, hay que poner de moda la palabra pecado. Hay que ponerla de moda otra vez. Así es. Maravilloso. ¿Qué suena más bonito? Es que tengo un trauma. Es que tengo, no sé, debe ser algo de mi infancia, ¿no? Uno comienza ya a justificarse y se enreda, pero no. Lo mejor es más práctico decirle a las cosas por su nombre. Chévere. ¿Quién más quiere aportar, compartir, preguntar con toda libertad, lo que quieran? Muy buenas noches a todos y nuevamente gracias Pilar y Rubén por acompañarnos en este tiempo tan especial. Líder, me gustaría o a ambos preguntarles ¿qué podría decirle a ustedes a aquella esposa o esposo, porque también sucede,
que ella sigue lidiando, digamos, con su hogar dentro de su vida cristiana, pero su esposo no. O sea, esa lucha constante de querer que él se involucre, pero que a veces cree que como que no, y entra a veces hasta en conflicto. ¿Qué podrían decirnos ustedes acerca de eso? Bueno, pues la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, ¿no? Es mi recomendación que ella entienda que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Él tiene el control, ¿sí? Y si, digamos, Él permite que ella trabaje primero en su pecado, en su carácter, buscándolo al Señor, por algo será, ¿no? Entonces, siempre también la Biblia nos muestra que más convence una mujer sin palabras, sino con los hechos, con el cambio, con las actitudes, con ser una nueva persona. Entonces ella está ganando. Ella no solamente, como Roosevelt nos decía, debe buscar que la otra persona cambie y que su matrimonio sea de estas y estas características, sino buscar que el Señor se glorifique en la vida de ella, ¿no? En su vida. Entonces, seguramente eso va a hacer que su deseo de seguir siendo la mujer que Dios quiere, le va a aumentar, va a querer, porque se enfoca más en su crecimiento espiritual, en la cantidad de cosas que tiene que cambiar, que en querer que las cosas se le solucionen y se le hagan como tanto uno desea, ¿no? Entonces, creo yo que como más sintonizarse uno con que Dios está a cargo de la situación, no se le escapa nada, y si Él permite que ella siga cambiando y transformando su vida, pues ella no pierde, va a ganar siempre. Adelante, Víctor y Nancy, creo que quieren compartir algo. Buenas noches. Bueno, queríamos primero pues dar las gracias por ese tema de esa manera tan sencilla que lo acabaron de tratar los líderes. Y quería pues contar como pues mi propia experiencia, ahora que decían que nosotros tenemos que tratar con nuestro propio pecado, es decir, a veces estamos tan pendientes de los errores del otro o de los pecados del otro o quejándonos del otro, y tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos. Entonces, pues quería contarles que precisamente yo viví esa experiencia. Yo, pues por mucho tiempo me quejé de mi esposo, de que no me gustaba cómo me trataba o lloraba por muchas cosas. Y bueno, empecé a orar y alguien me prestó un libro muy bonito sobre cómo orar por tu esposo. Entonces empecé a hacer esas oraciones todos los días, y a medida que oraba me daba cuenta de que la que tenía que cambiar era yo, de que realmente era Dios me estaba hablando a mí a través de las oraciones. Cuando yo le oraba al Señor pidiéndole que cambiara a mi esposo, en cada oración que hacía el Señor me estaba diciendo, mírate a ti mismo. Entonces es real, es así. Si yo quiero que mi esposo cambie, yo soy la primera que tengo que cambiar, yo soy la primera que tengo que mirar cuáles son esos pecados que yo estoy cometiendo, y el Señor hace lo propio, lo correspondiente con el esposo. Yo tengo que preocuparme por mí, por mi pecado, y que el Señor ya trate con mi esposo. Estoy absolutamente segura de que es la mejor manera, en vez de estar quejándome de mi esposo y tratando de convertirlo a él en otra persona, o que sea él el que cambie. Entonces, a mí me ha funcionado muy bien, y la verdad es que ese es el consejo que siempre le doy a las parejitas, y es, no se preocupe por lo que no le gusta de su esposo o de su esposa, no se preocupe por eso, déjelo que él
que sea el Señor el que trate con él. Mire qué cosas puede cambiar usted y automáticamente va a ver cómo también su esposo va a cambiar. Entonces, no sé si mi esposo quiere decir algo más. Bueno, a mí me pareció algo muy especial, una expresión. Y creo que cuando uno recibe una charla de pareja siempre miran la parte buena, pero yo pienso que la parte buena es cuando uno comienza a reconocer que necesita de Dios. Y el líder Roosevelt lo dice muy claro. Yo creo que más que buscar la pareja, es hacer la voluntad de Dios. La voluntad, si uno comienza y entiende que no es el esposo, la esposa, los hijos, sino hacer la voluntad de Dios como Él lo describe en su palabra, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor, creo que las cosas van dando y van surgiendo de una manera muy agradable, de una manera muy bonita, pero para hacer la voluntad de Dios, sí realmente hay que morir. Creo que hay una expresión que decía el líder Héctor que a mí me encanta, y él dice que mucha gente quiere llegar al cielo, pero no quiere morir. Mucha gente quiere tener una buena pareja, pero no quiere morir en su ego. Indiscutiblemente al morir al ego, esa vida egocéntrica, y colocar realmente al Señor como el que direccione toda su vida, es hacer su voluntad. Y cuando hacemos la voluntad, la respuesta de Él es sencillamente que vamos a encontrar las cosas buenas, agradables y perfectas, como dice su palabra en Romanos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias, Víctor y Nancy, por el aporte que nos hacen tan valioso y tan honesto. Crismar, ¿tú habías pedido la palabra? ¿O tienes ahí la manito levantada? No sé si deseas participar o si alguien más quiere hacerlo, por favor active su micrófono y si está presentable la cámara también. Daniel, buenas noches. Nosotros. Hola Cami, buenas noches, adelante. No estoy presentable, así que no activo la cámara. Está bien. No, pues nosotros también pues, le damos muchas gracias a Dios porque pues estamos hablando con mi esposa. Relativamente somos una pareja medio joven y ya vamos a completar 15 años de casados. 15 años que han sido pues difíciles, hemos tenido pues problemas como todos, pero pues en esas épocas más difíciles, pues ahí tuvimos el apoyo de Rocío y de Alberto, que siempre estuvieron dispuestos y siempre están dispuestos a ayudarnos. Entonces, pues lo que dice la Biblia, ¿no? Cordón de tres dobleces, siempre ha estado Dios ahí con nosotros, ayudándonos a guiar a esos niños, a sacar adelante este matrimonio. Y nosotros hablamos harto sobre eso, que nos gustaría que sea muchos años más. Y pues siempre estar en las manos de Dios, porque como todos dicen, no es nada fácil dejar uno de hacer lo que le gusta, de tener su tiempo, su espacio para compartir espacio con otra persona. Y cuando llegan los hijos con otras personas, es muy difícil. A mí eso es lo que más me cuesta. Y pues seguimos trabajando en eso y que Dios siga trabajando en eso. Y gracias por estas reuniones. Bueno, Cami, muchas gracias por el aporte. Camilo y Luz son aquí del Ministerio de Ibagué. Él es el rebelde líder de la alabanza que tenemos aquí. Que el Señor los bendiga mucho en su matrimonio. Bueno, ¿alguien más desea participar o compartir algo de lo que haya aprendido durante este ratico que hemos compartido? Robert y Mariana, adelante, por favor. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Bendición. No prendo la cámara porque no estamos presentables. Somos del Ministerio Senpola, acá en el eje cafetero, del pastor Héctor. Bueno, estamos agradecidos a Dios por esa maravillosa enseñanza. Y bueno, gracias a Dios, pues, nosotros somos un matrimonio joven y tenemos 5 años de casados apenas, pero gracias a Dios nos ha ido bien. Igual también hemos tenido pequeñas dificultades, pero gracias a Dios, Dios nos ha bendecido, nos ha ayudado y vamos bien. Gracias al Señor. Y pues quería compartir algo, no es experiencia propia, pero
sí es experiencia que hemos visto de otras personas. El pastor, yo soy venezolano, somos una pareja venezolana y el pastor que yo tenía en Venezuela decía que algunos que se van para Colombia se van encendidos y allá se apagan, y otros que se van apagados llegan encendidos. Y bueno, lamentablemente hemos visto muchos matrimonios que vinieron encendidos de allá y se apagaron totalmente. Y pues, más que todo, pido a un inframundo por esas parejas venezolanas y lamentablemente parejas cristianas del evangelio, pues que han llegado hasta separaciones y divorcios. Cosas que antes de venirnos eran pues imposibles de que sucedieran, y pues sucedieron. Con esto no estamos diciendo, no, que fue por el cambio de país. No, sencillamente pues, básicamente es eso, la raíz, que es el pecado. El pecado afecta al matrimonio, el pecado afecta a la sociedad, a los gobiernos, etc. Esa es la base de todos los males que atravesamos. Entonces, pues, no solamente de parejas de acá, sino parejas que sabemos que están aún en otros países. Sí, han ocurrido cosas terribles. Y bueno, la verdad que la crisis venezolana tiene muchas aristas y una de esas es eso en los matrimonios. Y lo más terrible que ha sucedido en matrimonios. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Robert. Gracias, Mariana, sé que está ahí a su lado. Cris Marvi, ¿ahora sí estás lista? Hola, ya. buenas noches. Uy, no, qué pena, la verdad es que a mí la tecnología me atropella y involuntariamente subí la mano bregando a prender la cámara. Bueno, no estoy muy presentable. Hace poquito llegué del trabajo, pero bueno, aquí estoy. No me ha podido unir a las reuniones por Zoom porque no tenía teléfono con buena capacidad, entonces no he podido descargar Zoom. Pero pues ya, esta semana tuve un accidente con el teléfono viejito y mi esposo pues me regaló uno, ya pude descargar, entonces por eso me metí a la reunión. Me parece muy interesante, muchísimas gracias por haberme enviado la invitación, Víctor y Nancy, de meterme. Respecto a lo del matrimonio, sí, la verdad hay veces que pasa uno por momentos difíciles. De hecho, mi matrimonio está pasando por un momento difícil, pero pues que sabemos que el único que puede sacar a flote todo es Dios. Y entonces, yo digo que el peor error que puede hacer uno es darle la espalda a Dios cuando uno cree que las cosas están marchando bien a la manera de uno. Y uno suelta a Dios, pero Dios siempre está ahí pendiente de nosotros. Pero pues desafortunadamente sí, lo entendemos o lo reconocemos cuando ya hemos cometido bastantes errores, bastante pecados. Pero que yo digo que Dios en su infinita misericordia nos da esa capacidad de que reconozcamos de que cometemos pecados, de que cometemos errores, y pues nos da tiempo de enmendarlos, y en ese proceso estamos de enmendando todo, y igual pidiéndole mucho oración, tanto por todos los matrimonios y especialmente pues por el mío. Mi esposo estaba aquí escuchando por medio de pero le dio pena y salió corriendo. Yo le dije, ay, no, a mí no me importa, estoy despelucada, llegué del trabajo, no importa, me voy a presentar así, pues, ya que. Esa es la actitud, esa es la actitud. Yo lo de presentables o impresentables está molestando, no se lo tomen personal, porque de hecho quiero que nos tomemos una fotico como estemos, activemos la cámara y nos tomamos una fotico aprovechando la buena participación que tuvimos hoy. Voy a dar una última palabra aquí a Mariluz y su esposo, y pasamos también a un tiempito de orar
por Billy, por Roosevelt y darle gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido y por cada uno de ustedes como matrimonios aquí presentes. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta reunión. Pastor Roosevelt y su esposa, muchas bendiciones. Les agradecemos este tiempo tan especial. De todo fue muy especial y me quedó mucho en el corazón la parte donde se habla del pecado. El pecado camufla lo malo, ¿cierto? Y me parece una buena y llamativa forma de predicar. De hecho, lo estaba pensando ahora, porque normalmente cuando predicamos o yo le comparto a amigos que dicen, no, es que yo soy bueno, yo no me porto mal y yo me considero que hago lo bueno. Entonces, la verdad es que me voy por las ramas con estas palabras y puedo sacar mucho tema, ¿cierto? Para compartir sobre el engaño en el que vivimos, que a veces nos acomodamos al pecado, pero creyendo que estamos haciendo lo bueno, pero en realidad nos estamos alejando muy camufladamente de Dios. Entonces, la verdad, me gustó mucho esa parte, lo voy a tomar en mi corazón, le pediré a Dios que me dé sabiduría para engrandecerlo y poder hablar de nuestro Padre por medio de esta partecita. Muchas gracias por el tiempo y que Dios los bendiga. Bueno, a ustedes muchas gracias también por acompañarnos en este tiempo. ¿Qué les parece si antes de orar tomamos la fotico? Activen su cámara, por favor, ahí 1 minuto solamente y tomamos una fotico para el recuerdo de esta movilización mensual, recordándoles que nuestro próximo encuentro es ya les confirmo que se me cerró el calendario, el jueves 24 de junio. Jueves 24 de junio, para que guarden la fecha, será nuestra próxima reunión. Vamos entonces a tomar una fotico, preparen su mejor sonrisa y yo les aviso a la 1, a las 2 y a las 3 y a las 3 y a las 3. Bueno, quería pedirle el favor a Héctor si nos puede acompañar ahí cerrando este tiempo en oración y orar también ahí por nuestros invitados. Claro. Gracias, Dani. Gracias por esos invitados. Maravillosos. De lujo, de lujo. Muy honrados. Toca traerlos personalmente, ya se va acercando el tiempo de ponerlo a viajar al hombre otra vez. Muy bien. Qué dicha tenerte por aquí, líder Roosevelt. Eso lo concretamos. Gracias, Dani, por esta idea y este espacio. Por este regalo. Por este regalo. Oremos. Señor, gracias. Ayúdanos a mirarnos a la luz de tu palabra. Ayúdanos a vernos como tú nos ves. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser el esposo, la esposa, el papá, la mamá, que tú quieres que seamos. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, que en nosotros se refleje tu imagen. Tú conoces nuestra condición. Tú sabes que somos polvo, Señor. Pero gracias porque aún así nos amas y apuestas por nosotros. Gracias por la visitación de tu Santo Espíritu hoy a través de las vidas de Roosevelt y Pilar. Hazles saber la alegría que nos da tenerlos. Hazles saber, Señor, el cariño que les tenemos. Acuérdate de ellos para bien. En tu misericordia bendíceles. Bendice su ministerio. Gracias por seguir bendiciéndoles en su salud. Gracias por seguir bendiciéndoles en todas las áreas de su vida, como padres, como abuelos, como esposos, como pastores de su ministerio, como pastores regionales, Señor. Gracias por bendecirles. Gracias por el ejemplo que nos han dado a lo largo de los años.
fortaléceles, provéeles, protégeles, bendíceles, ayúdales en el nombre de Jesús. Benditos son mis hermanos, todos los que están aquí. Bendita cada una de estas parejas. Sean ustedes benditos. Yo le invito a que se tome de la mano con su esposa, con su esposo. Si ya se fue, no se preocupe, no se vaya a enojar con él, no se vaya a enojar con ella, pero si lo tiene ahí, tanto mejor. Tómese de la mano un momentico y permítanos bendecirlos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga de ustedes misericordia. Que el Señor les sonría y les dé su paz que es sobrenatural. Amén significa así sea. Amén significa estoy seguro de eso. Entonces, si usted está seguro de esta bendición que hemos proclamado sobre su vida, puede responder con un amén. 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 Y amén. Amén. Muy bien. Amén. 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 Muchas gracias, queridos. Gracias, Amén, Pilar. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por Gracias. tanto amor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Dios los gracias. bendiga. Hasta pronto. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias a todos. Queridos Dios los todos. bendiga a Chao, todos. Qué gracias. bendición. Gracias. Gracias por acompañarnos. Pasen buena noche. Niños. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Rosy. Rosy, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias, mil y mil Un gracias. abrazo. Bendiciones para todos. Muchísimas Que gracias. Dios los siga Dios los bendiciendo. Gracias. Amén, amén. Dios los Bendiciones. bendiga. Gracias. Que Dios les continúe bendiciendo. Alicita. Que Dios los perdone. Gracias por todo ese cariño. Muchas gracias, hermanos. Los amamos. Gracias. Bendición. Dios los bendiga. Que Bendiciones. descansen. Buena noche. Chao. Noches. Salte. Saliendo de acá.